Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este video. En esta historia alternativa, la Primera Guerra Mundial resultó en una victoria de las potencias centrales, lo que cambiará el curso de la historia de Europa y del mundo moderno. Punto de divergencia, 1917. El 8 de enero de 1917, el Kaiser Guillermo II de Alemania se reunió con sus líderes militares, quienes propusieron la reapertura de la guerra submarina sin restricciones contra los aliados. Sin embargo, el emperador se opuso al final, arguyendo que había mejores formas de asegurar la victoria alemana en la guerra sin comprometer a los Estados Unidos, que habían reaccionado violentamente ante el hundimiento del RMS Lusitania 2 años atrás precisamente por submarinos alemanes, a entrar en ella del lado de la Entente. De esta forma, la ofensiva de primavera aliada en marzo de 1918, planeada para romper las líneas alemanas antes de que arribaran sus refuerzos desde Rusia, que había salido de la guerra ese mismo mes, resultó en un rotundo fracaso, permitiendo a los alemanes recuperarse, sobre todo tras la segunda batalla de Jutlandia, que forzó a los británicos a levantar el bloqueo naval sobre Alemania, y lanzar una contraofensiva al año siguiente que puso París de rodillas al final de marzo. Con los británicos evacuando el continente en junio, y una revolución incipiente dentro de las propias filas del ejército, el gobierno francés capitula el 4 de octubre. En la conferencia de paz de Copenhague, las potencias centrales y los aliados remanentes firman un alto al fuego el 11 de noviembre. Para esta historia alternativa vamos a poner la historia de Estados Unidos. Los Estados Unidos de América fueron un país localizado en la parte más central de Norteamérica. Colindaba al norte, y al este, en Alaska, con Canadá, al sur con México y el Golfo de México, al este con el Océano Atlántico, y al oeste con el Océano Pacífico. Estaba compuesto por 50 estados y un distrito federal, 48 de ellos estaban en la parte central de Norteamérica, los otros dos, Alaska y Hawái, estaban en una península y en un archipiélago respectivamente. Aún se le considera existente por las prevalencias culturales en la República de Alaska. En el siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron territorios de Francia, España, Reino Unido, México y Rusia, además de anexarse la República de Texas y la República de Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y el norte industrial sobre los derechos de los estados y la abolición de la esclavitud provocaron la Guerra de Secesión. La victoria del norte evitó una división permanente del país y condujo al final de la esclavitud legal. Para la década de 1870, la economía nacional era la más grande del mundo y la guerra hispano-estadounidense confirmó el estatus del país como una potencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió como el segundo país con armas nucleares y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones. Tras el fracaso de la Tercera Guerra Mundial el país fue disuelto y dividido en dos partes. Una conformada por los estados mexicanos perdidos en la Guerra México-Estadounidense de 1846, y otra, conformada por un pacto de disolución con el Gran Imperio Alemán, que le hizo perder todos los estados restantes, exceptuando Alaska y Hawái. Tras su desaparición aún prevalecen restos de esta cultura por todos los estados divididos, y sobre la República de Alaska. Gobierno y política. White House South Facade. Casa Blanca o White House en inglés. Era el lugar de vivienda y trabajo del presidente de Estados Unidos. Fue destruida durante los bombardeos a Washington después de Cristo en 1976. Estados Unidos era la federación más antigua del mundo. Era una república constitucional, democrática y representativa, en la que el mandato de la mayoría es regulado por los derechos de las minorías, protegidos por la ley. El gobierno estaba regulado por un sistema de controles y equilibrios, definidos por la Constitución, que servía como el documento legal supremo del país. En el sistema federalista estadounidense, los ciudadanos estaban generalmente sujetos a 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local. Los deberes del gobierno local comúnmente se dividían entre los gobiernos de los condados y municipios. En casi todos los casos, los funcionarios del poder ejecutivo y legislativo eran elegidos por sufragio directo de los ciudadanos del distrito. El gobierno federal se dividía en 3 ramas. 50. Poder legislativo.
El Congreso bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Su función era crear las leyes federales, hacer declaraciones de guerra, aprobar los tratados, administrar los fondos públicos y teniendo el poder del impeachment, por medio del cual podían destituir a funcionarios del Capitolio. La cúpula del Capitolio de Estados Unidos se derrumbó sobre el costado derecho del edificio. Reconstruido en el año 2000, como Congreso Regional. Gobierno. Poder Ejecutivo. El presidente era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, podía vetar los proyectos de ley antes de que se convirtieran en leyes oficiales y nombraba a los miembros del gabinete, sujeto a la aprobación del Senado, y otros oficiales, que administraban y hacían cumplir las leyes federales y políticas. Poder Judicial. La Corte Suprema y los tribunales federales inferiores, cuyos jueces eran nombrados por el presidente con la aprobación del Senado, interpretaban las leyes y suprimían las que se consideraran anticonstitucionales. La Cámara de Representantes tenía 435 miembros electos, cada uno representando un distrito del Congreso para un mandato de 2 años. 50 los lugares dentro de la Cámara se distribuían entre los estados según su población cada 10 años. El Senado tenía 100 miembros, ya que cada estado contaba con 2 senadores, elegidos para un término de 6 años. Un tercio de los escaños en el Senado eran electos cada 2 años. 50 La Corte Suprema, liderada por el jefe de justicia, tenía 9 miembros, que sirven de manera permanente. El presidente servía por un término de 4 años y podía ser reelegido al cargo no más de 2 veces. El presidente no era elegido por sufragio directo, sino por un sistema indirecto de colegios electorales, en el que los votos determinantes eran prorrateados por estado. Un estado solo podía brindar determinada cantidad de votos según el número de congresistas que tenía dentro del poder legislativo. Senadores, 2 por cada estado, y representantes, que variaba según la población de cada estado. El sistema bipartidista del país permitía que un candidato a la presidencia, ya fuera republicano o demócrata, solo necesitara 270 votos para asegurar la victoria. Los gobiernos estatales estaban estructurados de manera más o menos similar. Nebraska era el único que tenía una legislatura unicameral. El gobernador, jefe ejecutivo, de cada estado era elegido por sufragio directo. Algunos jueces de estado y funcionarios de gabinete eran designados por los gobernadores de los respectivos estados, mientras que otros eran elegidos por voto popular. Todas las leyes y los procedimientos gubernamentales estaban sujetas a revisión judicial, y se anulaba cualquier ley que estuviera en contra de la Constitución. El texto original de la Constitución establecía la estructura y responsabilidades del gobierno federal y su relación con los gobiernos estados. El artículo primero protegía el derecho al gran recurso de habeas corpus y el artículo tercero garantizaba el derecho a un juicio conjurado en todos los casos penales. Las enmiendas a la Constitución requerían la aprobación de 3/4 partes de los estados. Desaparición. Entre 1925 y 1925, Estados Unidos se volvió la segunda potencia económica y nuclear más grande del mundo, detrás del Imperio Alemán, pero también era uno de los mejores países para vivir, pero eso se acabó cuando la nación se disolvió y se unió a Alemania. Ya desde los años 40, el gobierno de Estados Unidos mantenía relaciones diplomáticas con grupos de resistencia en Gran Bretaña, ya que estos planeaban derrocar al gobierno regional alemán en la isla. Para ello, había actividades de espionaje entre los dos grupos para investigar acerca de los puntos vulnerables de Alemania. Finalmente, la policía descubrió una de esas actividades en Londres en 1973, que ocasionaron fuertes pleitos entre ambos gobiernos. Y al final, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos en 1975, comenzando la Tercera Guerra Mundial. Tras ataques aéreos y anfibios a las ciudades del noreste, la capital se relocalizó en Seattle, puesto que también había ataques en los estados del sur, por parte de México. En 1980, terminaron las hostilidades mexicanas, cuando un acuerdo entre los dos gobiernos parecido al Guadalupe Hidalgo, declaró el fin del combate entre los dos países, con la condición de que se devolvieran los estados perdidos en la guerra de dicho tratado, en 1846.
8 años después, en 1983, el gobierno estadounidense se rindió tras ser bombardeadas las ciudades de Portland y Tacoma con bombas nucleares, en un tratado llamado Seattle-Berlín. Este tratado daba fin a la guerra si los Estados Unidos entregaban su territorio a Alemania, excepto Alaska y Hawái, lo que sucedió así, y fue un enorme cambio a la geografía de América, no solo por el crecimiento del territorio alemán sobre el continente, sino por la fundación de la República de Alaska, que, aunque fiel a la cultura estadounidense, se volvió una de las mayores aliadas de Alemania. Un nuevo gobierno estadounidense se estableció sobre el ex estado de Hawái, pero terminó colapsando, provocando la huida de todos los habitantes de las islas, que huyeron a Alaska. También pondremos a Venezuela. Venezuela, oficialmente denominada República de Venezuela, es un país de América situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de unos 916,445 kilómetros. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guayana. Con este último país, el gobierno venezolano mantiene una reclamación por la Guayana Esequiba sobre un área de 159,542 kilómetros. Por sus espacios marítimos, ejerce soberanía sobre 71,295 kilómetros de mar territorial, 22,224 kilómetros en su zona contigua, 471,507 kilómetros del Mar Caribe y del Océano Atlántico bajo el concepto de zona económica exclusiva, y 99,889 kilómetros de plataforma continental. Esta zona marina limita con las de 13 estados. Y por supuesto Alemania no faltará. Toponimia alemán. En castellano, portugués y francés, el gentilicio de Alemania, alemán, Allemao, Allemán, se deriva del nombre del pueblo germánico de los alamanes, cuya etimología puede relacionarse con todo, y man, hombre. Tudesco, Deutsch. En lengua alemana, el gentilicio de Alemania es Deutsch, alemán, una palabra derivada de una raíz genérica del germánico antiguo. Y Buda, que significa pueblo. La misma raíz aparece en muchos nombres de persona como Teudrex, y también en el etnónimo de los suecos de un cognado del inglés antiguo sueod y nórdico antiguo, suio. Además Buda, aparecen los términos angelod, pueblo anglosajón, y gutiuda, pueblo gótico. El adjetivo derivado de este sustantivo, iudiscas, popular, fue utilizado posteriormente, el primer uso registrado es del año 786, para referirse a la teodisca lingua, lengua del pueblo, lengua vulgar, por oposición a la lengua latina. Muchos idiomas modernos utilizan palabras derivadas de este origen para el gentilicio de Alemania. La sueca danesa noruega tysk, las neerlandesas Duits y Diets, esta última se refiere al nombre histórico para el holandés medio neerlandés, el antiguo significado en alemán, la italiana tedesco y la española tudesco, que se ha restringido en la práctica a su uso como arcaísmo. En cambio, en inglés, Dutch se aplica al gentilicio de Holanda, o, por extensión, al de los Países Bajos, usándose germán para el gentilicio de Alemania. Historia. 1815-1866. Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició, en los antiguos estados que lo componían, una dispar búsqueda por crear un Estado nacional alemán unificado. La cuestión territorial se debatía entre la creación de una gran Alemania, que incluyese los territorios germanófonos austriacos o una pequeña Alemania, formada exclusivamente por otros estados. A esta disyuntiva se sumaba la cuestión institucional sobre el reparto de poder entre el pueblo y la corona. La cuestión se planteó de manera concreta tras la caída del primer imperio francés. Napoleón, el emperador de los franceses, fue derrotado, pero el hecho de terminar con la dominación extranjera no les reportó a los alemanes una Alemania unida dentro de la Confederación Germánica, implantada en 1815. En marzo de 1848, la revolución estalló en Alemania. Convertir a Alemania en un Estado nacional e institucional suponía tener que definir qué pertenecía a Alemania.
El primer parlamento libremente elegido en Frankfurt del Meno descubrió que no era posible forzar el establecimiento de un Estado nacional pangermánico, con inclusión de Austria. Este hecho planteó la solución de la pequeña Alemania, en la forma de un imperio bajo la hegemonía del Reino de Prusia. El Parlamento exigió que, como emperador alemán, el rey de Prusia tendría que renunciar a su carácter divino y concebirse a sí mismo como ejecutor de la voluntad del pueblo, exigencia esta que el monarca rechazó en 1849, impidiendo de esta forma que se realizara la unificación alemana. En la década de 1860, el canciller Otto von Bismarck favoreció en Prusia el ejecutivo contra el Parlamento. La cuestión del poder político externo se resolvió con la Guerra de las 7 Semanas en 1866, en el sentido de la pequeña Alemania. 1866-1914. Unificación alemana. La historia de Alemania como país se inicia en 1871 al instaurarse el Imperio Alemán. Con anterioridad, lo que conocemos como Alemania fue una agrupación de estados en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio Carolingio, fundado en el año 800 por Carlomagno. Este imperio existió en diversas formas hasta ser disuelto en 1806 como consecuencia de las guerras napoleónicas. Durante el siglo XVIII se inicia la transformación de Prusia en una potencia europea. El largo reinado de Federico II el Grande da un gran impulso a la consolidación de este reino, que se ve envuelto en las guerras de sucesión austriaca y de los 7 años. A partir de entonces Prusia disputaría a la Casa de Austria la hegemonía de Alemania. Tras la Revolución Francesa, los diferentes estados monárquicos de Europa crean alianzas para enfrentar la amenaza que Francia representa para la estabilidad de sus propios regímenes. Los estados alemanes participan activamente contra los ejércitos de Napoleón I, quien tras acumular importantes victorias instaura la Confederación del Rin en 1806. Poco después el emperador del Sacro Imperio abdica y disuelve así efectivamente el imperio. En el Congreso de Viena, tras la derrota definitiva del ejército francés, se disuelve la Confederación del Rin y se crea la Confederación Germánica. El 1 de enero de 1834 entra en vigor la Asociación de Aduanas, mediante la cual se abolen los aranceles entre algunos miembros del norte de la Confederación, bajo hegemonía prusiana, la llamada Zollverein. La Revolución de 1848 conduce a la creación del primer parlamento alemán en Frankfurt del Meno, que elabora una primera constitución pero fracasa con la unificación nacional, porque los monarcas recuperan el control. Una reforma de la constitución danesa y la disputa por Schleswig-Holstein causa la guerra conocida como de los ducados, 1864, y después la de las 7 semanas, 1866, por las cuales Prusia se asegura la hegemonía germánica. Y esto es todo, espero que les guste este video.